Santiago 1:18. Él, o sea, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo nos hizo nacer el Señor? ¿O cómo nos hizo renacer el Señor? ¿O cómo nos dio nueva vida el Señor? Dice, por la palabra de verdad. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál palabra? La palabra de verdad. La palabra la cual nos hizo renacer nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, mis palabras es espíritu y es verdad. La palabra de Jesús es verdad. La palabra de Jesús es espíritu. Significa que la palabra tiene vida en sí mismo. Tienes que recibir la palabra como fuente de verdad y vivir bajo la palabra de Dios. Tienes que recibir y vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que hacerse carne en ti, tiene que hacerse vida en ti y tienes que vivir por medio de la palabra. Todo aquel que no viva por la palabra de Dios, por más que sea un cristiano o un evangélico, y no viva bajo la palabra de Dios, por la palabra de Dios y en la palabra de Dios, está muerto en vida. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchos oyen la palabra y se regocijan, pero no cumplen con la palabra, no viven en la palabra y no viven con la palabra, no obedecen la palabra de Dios y se autoengañan a sí mismos. Estos recibirán el castigo merecido por no obedecer a la palabra, la cual nos dio vida y nos dio el nuevo nacimiento. Y Jesús dijo, tu palabra es verdad. Miren, vamos a buscarlo. Aquí en Juan 4:24 encontramos, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, con la verdad, por la verdad. La palabra de Dios es la verdad y hay que adorar a Dios en espíritu, de corazón, pero con la palabra de Dios, estar enfocado en la palabra de Dios, vivir bajo la palabra de Dios, en la doctrina de Jesucristo, porque si no adoramos a Dios bajo los preceptos de la palabra de Dios, sería una falsa adoración y no sería una adoración genuina. Muchos dicen adorar a Dios, pero si no lo hacen por medio de la palabra de Dios, con la revelación de la palabra de Dios, sería una falsa adoración y no estarían adorando al verdadero Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy la verdad. En Juan 17:17, cuando Jesús hizo la oración al Padre, dijo, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús afirmó, Padre, tu palabra es verdad. En esa verdad debemos vivir. En Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y cerramos con esta palabra, 1 de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Todo aquel que no guarda el testimonio de Jesucristo y no obedece la palabra de su testimonio, que es la palabra de Dios, y no obedece su palabra, dice el apóstol Juan, que es un mentiroso.